Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a compartir este espacio contigo. Soy la maestra Paloma y en esta ocasión vamos a revisar un tema muy universal, la física en el sistema solar. Recuerda que nuestro contenido es para segundo grado. Entonces, ¿estás listo para poner en práctica tus conocimientos de pequeño científico? Vamos a empezar. Tenemos aquí la presentación de nuestro tema. Como ya te lo dije, es la física en el sistema solar. Recuerda que tenemos que tener muy presente cuál es el aprendizaje esperado, es decir, en torno a qué va a girar este contenido. Es importante que tomes algunos apuntes. La intención es describir las características y dinámica del sistema solar. Vamos a analizar la gravitación y su papel en la exploración del movimiento de los planetas y en la caída de los cuerpos. A este efecto lo conocemos como la atracción. ¿En dónde? En la superficie terrestre. Es así como llegamos a la primera pregunta generadora. ¿Cómo es el engranaje del espacio que habitamos? Tú y yo habitamos la Tierra. Este es nuestro hogar. Es por ello que tenemos algunos vecinos. Tú y yo vivimos acá, pero nuestro vecindario es el sistema solar. Es importante que vayas ubicando precisamente dónde partimos del conocimiento. Entonces, vamos a revisar los cuerpos que componen el sistema solar. Fíjate bien, se cree que hace 4.600 millones de años se creó y este sistema solar contiene más de 2.700 sistemas planetarios que componen también el universo. El sistema solar forma parte de un brazo de la Vía Láctea. Esta es una galaxia que tiene forma espiral. ¿Qué objetos son los que conforman precisamente nuestro sistema solar? Está compuesto por la estrella más grande, que es el Sol, por 8 planetas. En esta parte no te me confundas. Sé que en muchas ocasiones variamos entre 8 o 9 planetas, pero fue en el 2016 cuando se determinaron ciertas características para determinar por qué solamente tenemos 8. Y Plutón es considerado precisamente por sus características un planeta enano. Entonces, tenemos el Sol, 8 planetas, planetas enanos, satélites planetarios, obviamente naturales, porque contamos con otros que vamos a ver más adelante que son artificiales. Encontramos asteroides y cometas. Todo esto, estos objetos conforman precisamente el sistema solar. ¿Cuáles son los límites? Bueno, tenemos el cinturón de Kuiper, tenemos la nube de Oort, que está compuesta por metano, amoníaco, rocas y hielo, que está más allá del cinturón de Kuiper. Es como una cáscara rocosa con piedras totalmente grandes, de gran dimensión. Los planetas giran en órbitas elípticas, rotan sobre su eje, a excepción de Venus y Urano. Los satélites tienen un movimiento similar. De aquí encontramos que los cometas tienen un movimiento más allá de los planetas interiores. ¿Qué planetas lo conforman? Los primeros 4: Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Estos tienen una composición rocosa. Y pasando del cinturón de asteroides, encontramos los planetas exteriores, que están compuestos por gas y líquido. Antes de continuar, recuerda que es muy importante que tú ya sabes la dinámica de esta clase. Vamos a tener un experimento un poquito más adelante y vamos a necesitar algunos materiales. ¿Como cuáles? Un vaso, agua, unas gotitas de leche, una lámpara, y para ello también vamos a elaborar un producto integrador que ya estamos manipulando. ¿Te diste cuenta? Ni siquiera lo habías percatado en la cuestión de todo el conocimiento es movible. Cartulinas, hojas, imágenes, recortes, plumones, pegamento, tijeras, todo aquello con lo que ya contamos en la estuchera. Seguimos adelante. Pero recuerda que el conocimiento lo vamos a ir construyendo a partir de los conocimientos previos con los nuevos que estamos adquiriendo.
Para ello, te recomiendo que vayas rescatando lo que son las palabras clave y las ideas principales. Sígueme acompañando. Entonces, este sistema solar que tú y yo ya ubicamos, es cuando nos preguntamos de qué manera funciona, por eso te hacía la pregunta del engranaje. Bueno, el Sol, que es la estrella más grande, genera energía a partir de luz y calor. Es el objeto más grande del sistema solar. Tiene 300,000 veces el tamaño de la Tierra. ¿Te has preguntado cómo es que llegamos a tener tanta información? ¿De qué manera se obtuvo? ¿Y tú qué tanto conoces sobre el sistema solar y, partiendo de ahí, del universo? Pues bueno, fíjate que hemos llegado a este conocimiento precisamente mediante diversas exploraciones. Estas exploraciones han sido vuelos espaciales tripulados, pero únicamente hacia la Luna. Partiendo de ahí, para conocer más detalles, precisamente se han enviado sondas espaciales. En este caso lo ha hecho la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, así como otras naciones. Y te decía que mediante sondas espaciales no tripuladas. Esto permite conocer más acerca de todos los objetos que componen el universo. ¿Hasta ahí me sigues? Vamos a ir desdoblando y regresando a manera de que no nos perdamos entre la información. ¿Te parece? Ahora sí, esa fue una pequeña intro. Vamos a ver cómo empezamos a construir el conocimiento. Para empezar, el valor de la observación atenta. En la Tierra, que es el pequeño planeta en el que habitamos, es muy difícil poder salir para poder conocer otra perspectiva. Es por ello que ya filósofos, estudiosos y diversos observadores han hecho este proceso a partir de una observación muy cuidadosa. Estos astrónomos observaron las galaxias y tú sabes que precisamente a una escala mucho mayor, las galaxias son un sistema de estrellas de gas y polvo interestelar. De eso están conformadas. No se tiene un número exacto del número de estrellas que componen las galaxias. Son variantes y también en su forma. Es por eso que tienen un comportamiento físico complejo, pero recuerda que todo el conocimiento no está acotado. Precisamente seguimos estudiando y haciendo observaciones. Es en 1990 cuando se lanza al espacio el telescopio espacial Hubble. Este telescopio permitió saber más sobre el universo y sobre las galaxias, incluso unas muy lejanas. Permite observar escalas de longitud colosales y por eso la unidad de medición para este caso son los años luz. Existen más de un billón de galaxias en el universo observable. Ojo, escucha, universo observable, porque como te decía, el conocimiento no está acotado y hasta la fecha se siguen obteniendo muchos más datos del universo que conocemos. Los primeros astrónomos determinaron un modelo geocéntrico. Seguramente has escuchado un poco de él. Es el que ubica precisamente a la Tierra como el centro de lo que conocemos hoy como sistema solar. Recuerda, geo refiere a Tierra. Y entonces, al percibir que la Tierra era el centro del universo, el cielo y todos los objetos celestes giraban alrededor de él. Te preguntarás, ¿y esto por qué? Los filósofos que estudiaban y observaban el cielo se basaban en el cambio de posición que se llama cambio aparente. Si tú y yo hiciéramos un ejercicio, es decir, tomáramos como referencia la posición del Sol, donde nace, a donde se oculta, seguramente tendríamos esta misma perspectiva. Por ejemplo, este es el movimiento aparente que tuvieron los primeros filósofos.
por el este nace el sol, por el oeste se oculta. Y entonces siguieron esta trayectoria. Por ejemplo, a las 6, a las 12 y regresamos, ¿sí? Entonces, de esta manera, es un movimiento aparente. Por ejemplo, cuando tú observas de la misma manera, ya sea la vía de un tren o una carretera, tú la observas dependiendo de un ángulo de inclinación, ¿sí? Pero no es la misma percepción que tú vas a tener del objeto si tú te encuentras sentado, si tú te encuentras de pie, si tú te encuentras en una posición de movimiento como corriendo o trotando, e incluso si tú cambias el ángulo de observación. Esto fue precisamente lo que dio sustento al modelo geocéntrico, ¿sí? Es a partir de las aportaciones del filósofo griego Aristóteles que él concibe precisamente a la Tierra como un objeto esférico inmóvil. Y como te decía, él ubica que el cielo y todos los astros giran alrededor de la Tierra. Posterior, llega un personaje llamado Nicolás Copérnico. Él hace un cambio en el punto de referencia y coloca precisamente al Sol en el centro de este nuevo modelo. ¿Hasta ahí vamos bien? Nada más para concluir esta parte de objeto. El objeto de estudio es el lugar o un objeto a partir del cual se estudia todo lo que ocurre alrededor de él. Este precepto es importante para determinar la diferencia entre los modelos. Vamos a manipular la ciencia para que a lo mejor puede quedarte un poquito más claro este concepto de punto de referencia. Retos materiales. Vamos a realizar el experimento. Partamos de una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es adelantarte, hacer una predicción de aquello que puede suceder. Vamos a manipular precisamente la luz haciendo un punto de referencia. Es similar a lo que te mencionaba cuando tú observas el final de una calle o cómo se unen las vías de un tren. Vamos a tener un vaso, lo vamos a llenar con agua hasta más o menos la mitad. Vamos a tener que manipular ya sea con una lámpara, ¿sí? O, como ya es muy usual, los aparatos tecnológicos con la lámpara de tu celular, que a veces tiene hasta mayor potencia. Fíjate bien, antes que nada, puedes generar una hipótesis de lo que vas a observar, ya sea a manera de pregunta o a manera de afirmación. ¿Qué es lo que vas a observar? Este es el punto de referencia, el agua que contiene el vaso, ¿ok? El ángulo de incidencia es lo que va a permitir la observación, ¿sí? Espero que lo puedas apreciar. Si no, lo importante es que tú puedas determinar cuáles son los pasos a seguir. Ahí tenemos una posición A, ¿ok? Que es perpendicular. Vas a hacer tus anotaciones de acuerdo a lo que tú puedas observar. Y posterior vamos a cambiar la posición a una frente, que sería la siguiente posición. Recuerda que lo que estamos analizando es precisamente, mira, ahí se logra observar perfecto. Obviamente tú con la vista y un experimento directo puedes tener una apreciación más real sobre las posiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos analizando acá? El grado de incidencia que está reflejando la luz con el agua, ¿sí? De frente y perpendicularmente. Ahora, como siguiente experimento, vamos a tomar unas gotitas, en este caso tiene leche, y obviamente va a cambiar, se va a perturbar un poquito, vamos a agitar y vas a realizar en la siguiente experiencia la misma percepción. Ok, buscamos que haya un cambio de frente y la posición perpendicular.
Si tú juegas con la luz, es precisamente donde va a hacer ese cambio. Mira, ahí se logra apreciar de mejor manera. Y con esto estamos haciendo referencia a lo que es un punto de incidencia y un punto de referencia. ¿Ves qué fácil? No olvides tomar notas acerca de la hipótesis. ¿Fue real lo que tú hiciste en una predicción inicial o de qué manera cambió? En ambos casos, seguimos aprendiendo y seguimos haciendo ciencia al manipularla. Vamos a continuar con precisamente el grosor del tema que estamos viendo. Posterior, precisamente a esta percepción que se tiene sobre el modelo geocéntrico, llega la revolución de Copérnico. Nicolás Copérnico hace una aportación llamada también giro copernicano, ¿sí? Él revisa textos antiguos de astrónomos, matemáticos y filósofos griegos y se da cuenta de que la Tierra es un planeta más. Este es el modelo geocéntrico, donde se coloca a la Tierra. Si tú observas, solamente hay 6 planetas porque son los que se conocían hasta ese entonces. Y después llega el modelo heliocéntrico, donde colocamos al Sol tal cual lo conocemos, ¿sí? En la posición central, pero si te percatas, en esta teoría seguimos todavía conociendo un movimiento circular, ¿sí? Es precisamente Copérnico que a partir de sus estudios y observaciones desarrolla implicaciones filosóficas que defiende geométricamente y de esta manera genera tablas astronómicas que permiten determinar precisamente la distancia y el movimiento de los planetas que están girando alrededor del Sol. Para su época, obviamente, fue un tema súper novedoso. Después llegamos con el astrónomo Galileo Galilei. El método de este astrónomo, fíjate que fue el adoptar una ciencia experimental. Para su tiempo, él lo innovó. Fue cuando determinaron a la ciencia a partir de un método y todo conocimiento científico enfocado en la física tenía que pasar por este proceso para determinarlo como ciencia. Fue el precursor a partir de qué? De datos repetibles. Esos datos repetibles fue precisamente a partir de una observación, experimentación y registro de datos para obtener conclusiones y tener, así como lo hacemos también en matemáticas, lo mismo se lleva para la física, conclusiones acertadas que puedes defender con un protocolo. Bueno, pues la ciencia experimental de Galileo tuvo un gran éxito a partir de que él no fue el primero en observar un cielo nocturno con un telescopio, pero sí fue recabando toda esa información de manera experimental y sustentada. Es decir, toda esta información que revisó llevó a conclusiones y desafortunadamente todas estas aportaciones que hizo, ¿como cuáles? Él observó que el satélite natural de la Tierra, que es la Luna, tenía cráteres y fue el primero en determinar los satélites de Júpiter y Saturno, así como las manchas que tiene el Sol. Como te mencionaba, dio muchas aportaciones, pero desafortunadamente estaba adelantado y contradecía las teorías que se tenía para esa época y fue obligado a retractarse en un juicio que fue totalmente, pues, un detenimiento entre comillas, porque él al ser detenido podía recibir visitas, pero no podía publicar nada de las demás aportaciones que tuvo. Y de esa manera fue su aportación. ¿Vas tomando nota? No te me vayas perdiendo. Recuerda, presta atención en cómo te presento el tema y los contenidos organizados, ¿vale? Después de Galileo llega el movimiento elíptico de Johannes Kepler. Este astrónomo tuvo el beneficio de tener como herencia las observaciones, anotaciones y todo el documento que ya tenía Tycho Brahe.
ya que él fue su ayudante por mucho tiempo. A partir de estas aportaciones y de todo el cúmulo de conocimiento que ya se tenía antes de él, hizo observaciones astronómicas y cálculos matemáticos todavía más acertados. Él fue quien dedujo que las órbitas son precisamente en cómo se mueven los planetas y que es diferente al movimiento que se tenía pensado que era circular. Es precisamente Kepler quien enuncia las leyes del movimiento planetario. Vamos a revisarlas. La primera ley menciona que los planetas giran alrededor del Sol en trayectorias elípticas y que el Sol se encuentra en uno de los focos. De esta manera, fíjate, no circular, sino de manera elíptica, y se refiere a los focos dependiendo de la posición que vaya teniendo el planeta en cuanto se acerca o se aleja. Ahorita lo vamos a entender. La segunda ley de Kepler enuncia que los planetas se desplazan más rápido cuando se acercan al Sol y más despacio cuando se alejan de él. Por ejemplo, la Tierra tiene un mayor movimiento en enero y febrero y por julio y agosto es más lento. Y lo mismo ocurre con los demás planetas. La tercera ley menciona que entre más grande sea la órbita del planeta, mayor será su tiempo de traslación. Y esto lo comprendemos entendiendo que seguramente el primer planeta, Mercurio, tiene un periodo más corto de traslación si lo comparamos con Saturno. ¿Vamos bien? Después de Kepler viene precisamente Isaac Newton. Seguramente lo recuerdas por algunas observaciones que has visto en clase, como el astrónomo de las manzanas. Isaac Newton retoma todo este conocimiento anterior y entonces lo centra en enunciar la ley de gravitación universal. ¿De qué trata esta ley? Él se cuestiona, porque así se generan los primeros conocimientos. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre un cuerpo que cae? Y no hablamos nada más de las manzanas, hablamos de los satélites naturales, en este caso el nuestro es la Luna. Y conforme a esa observación fue que él empezó a hacer este análisis. Si tú sueltas cualquier objeto en cualquier parte del mundo, te vas a percatar que va precisamente a ir hacia el centro de la Tierra porque tiene esta fuerza de atracción. Estas son las observaciones que precisamente retomó Isaac Newton, señalando que la fuerza de atracción es similar a la fuerza de gravedad. Él se preguntó, ¿es el peso de la Luna lo que la mantiene ligada a la Tierra? A partir de esa interrogante propuso esta ley de gravitación universal, que su gran éxito es que puede ser desarrollada para todos los cuerpos que se encuentran en el universo. Y entonces fue cuando determinó, ya lo encontré, los planetas también giran alrededor del Sol, por lo tanto su ley es expandible para el universo. No nada más se queda en el sistema solar. Veamos de qué manera podemos concretarlo. Él pensó, ¿por qué es que la Luna gira alrededor de la Tierra, pero no choca? Esa es otra observación que hizo. Debido a que tiene una masa determinada, a la fuerza que le está atrayendo y al movimiento, es precisamente que no logra este choque, ¿sí? Estamos casi por cerrar la parte del contenido, así que ve revisando tus notas. El secreto del Sol. ¿Cómo es entonces que esta estrella, que este astro luz, logra que ningún planeta se le escape? Seguramente has escuchado esa frase de, es muy usada entre las personas, haciendo referencia a, se siente tan importante como el Sol y quiere que todo gire alrededor de él. Pues precisamente de eso se trata el secreto del Sol. Fíjate, se ha empleado de tal manera que existen
lanzamiento de satélites artificiales. Acuérdate que hacíamos la diferencia entre satélites naturales y satélites artificiales. En este caso, el mejor ejemplo, seguimos ubicándonos como con la Luna, que es el satélite natural de la Tierra. Cuando se lanzan satélites artificiales para seguir conociendo el universo que nos rodea, es precisamente este lanzamiento y entonces se genera y se concreta el principio del tiro parabólico. Se lanza y queda suspendido. Claro que pretende regresar a la Tierra, pero precisamente esa fuerza gravitacional es lo que hace que se encaje en alguna de las órbitas y pueda seguir este proceso de exploración. Mencionaba precisamente Newton, la ley de la gravitación universal. Es importante que la comprendamos. Cuando dos cuerpos se atraen, debe de tener algún sustento, ¿sí? En este caso hablábamos precisamente del fenómeno de la Tierra con la Luna. La fórmula para determinar esto es F igual a G por M por 1, M por 2 entre R al cuadrado. F representa la fuerza, G la constante gravitacional, M1 va a ser la masa del objeto 1, en diferencia con la masa del objeto 2. R es la distancia entre los centros de las masas. Vas a encontrar en algunas fuentes bibliográficas o en algunos libros que incluso la R la cambian por la D. No te fijes en esos detalles, simplemente comprende precisamente cuáles son las operaciones que debes de realizar, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos la información, en este caso la masa del objeto 1, que sería la Tierra, con la masa del objeto 2, que sería la Luna, y tenemos el dato de la distancia que existe entre los centros de las masas, lo único que vamos a hacer es una operación matemática a la que tú y yo estamos muy acostumbrados. Vamos a sustituir esos valores y entonces de esa manera podemos encontrar cuál es la fuerza de gravedad. Aquí te marco un ejemplo. Esto lo vas a encontrar en tus libros. Es cuestión nada más de que lo revises. Fíjate bien, tenemos aquí la ley de gravitación universal basado en la fórmula. Tenemos la masa de la Tierra, la masa de la Luna y la distancia, ¿ok? El valor de la constante gravitacional. Vas a desarrollar esta operación despejando con los valores que te muestro, ¿sí? Y el resultado que vas a obtener es precisamente la fuerza de gravedad que existe entre la Tierra y la Luna es de 1.98 por 1020 newtons. Recuerda, porque es la unidad de medición. Si tú sustituyes los valores y llegas a este resultado, le hiciste perfecto. Quiere decir que entonces tu resultado está comprobado. Si por ahí tuviste una variante, hay que revisar todo el procedimiento para que puedas llegar nuevamente al resultado que ya está definido, ¿ok? Lo hacemos prácticamente todo el tiempo cuando sustituimos valores. Bueno, pues es de esta manera en que se explica el por qué el Sol mantiene a los planetas girando alrededor de él. Esto ya está demostrado y de esta manera el sistema solar tiene sus principios que se aplican también al universo, ¿ok? Al formar una estructura compacta, es decir, que los planetas y las galaxias no van a estar distribuidas, ya que tienen un funcionamiento a la par, compacto y no están despejados unos con otros. Y a esto le llamamos fuerza gravitatoria. Es tiempo de que entonces manipulemos el conocimiento y realicemos el producto integrador. Es un lab book. Estoy segura que estás familiarizado con este tipo de recurso de estudio porque lo empleamos mucho los maestros. ¿Qué te parece? Este es el que yo creé para ti, para poder estudiar el tema. El lab book es como una carpeta, es una carpeta manipulable. Tú lo puedes utilizar con un folder, en este caso para la cuestión de la clase.
yo tuve que emplear una cartulina, pero no hay mayor complejidad, ¿sí? Y entonces vamos a ordenar de manera sistemática de acuerdo a inicio, desarrollo, cierre, conclusiones y dentro de ello también los ejercicios, el cómo estamos manipulando el conocimiento. Espero que tú retomes todos tus materiales, algunos contenidos que revisamos en esta clase, el libro y recuerda que hoy el conocimiento está a nuestro alcance. La participación tuya debe de ser muy creativa porque es la manera en cómo tú puedes repasar este contenido. Estoy segura de que has podido recobrar algunas ideas que tú ya sabías. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo nuevamente haciendo ciencias. Nos vemos en la próxima clase.